confirmas. 2, 3. Tengan todos muy buenas noches. Acá nos encontramos iniciando la primera edición del Club de Lectura en Mundo Data Center. Estamos transmitiendo a través de Zoom para aquellos que se han registrado y puedan interactuar con nuestros invitados, y a través de Facebook para los que deseen participar. Vamos a compartir el video también en el grupo Mundo Data Center, en el grupo, para que puedan también participar. Vamos a presentar al invitado de hoy. Nuestro invitado es Jorge Alcántara. Jorge Alcántara es el Product Manager de Viticino Legrand. Él es ingeniero electrónico de profesión de la Universidad Ricardo Palma. Es físico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene maestría en telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. Estudio de CCNA y Legrand Data Center Solution. Es certificado en Legrand Data Center Solution. Participa en varios comités de normas nacionales. Es miembro del CTN 128 de telecomunicaciones, CTN 151 de centros de datos de Metes de TI, miembro del comité de iluminación CTN 11 de uso regional de energía y eficiencia energética. Buenas noches, Jorge. Gracias por participar. Buenas noches, Yuri, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, sí se escucha perfecto. Perfecto. Ya, buenas noches, muchas gracias por la presentación. En esta oportunidad que quería hablar sobre un aspecto particular de la norma 14763-2. Es una norma muy interesante que tiene muchas cosas relacionadas con la instalación y la planificación, inclusive la administración de un sistema de cableado. Y tiene mucha relación, como podemos ver en el primer párrafo, mucha relación con las normas 11801. Inclusive la 11801-1 recomienda como voluntario, utiliza el should, debería utilizarse la 14763-2 como referencia para la instalación de administración de los sistemas de cableado. Pero la 11801-2, la 11801-3, la 11801-4 y la 11801-6 no ponen should, sino ponen shall, o sea, debe, según estas normas, utilizarse la 14763-2. A su vez, la 14763-2 lo indica dentro de su capítulo 5, subcapítulo 5.3.4. 5.3.4. Y dice, esto que es interesante, que se debe aplicar la categoría RP3. De eso quería hablar. ¿Qué cosa es la categoría RP3? ¿Qué es RP3? En realidad, habla esta norma, como podemos ver en el capítulo 7, el subcapítulo 7.14.2, sobre la categoría RP3. Las instalaciones que se tienen que hacer con esta categoría de Remote Powering, de alimentación remota. Clasificación RP3. ¿Cómo comienza la norma? Habla, ¿cómo hace referencia a esto? En realidad tiene varias partes, pero habla el fragmento que hemos sacado, habla de esta tabla de limitación de la longitud del canal desde la clase D hasta la clase FA en función de la temperatura global, tanto ambiente como de el aumento de la temperatura producida por la alimentación remota. Esta es la tabla 18, que nos indica, por ejemplo, podemos ver en la columna de la izquierda la temperatura global, que es la suma de la temperatura ambiente más el incremento de temperatura por
la alimentación remota, remote powering. Y en las otras columnas, en las columnas, las tres columnas de la derecha, las limitaciones de las longitudes del canal en función de la longitud total de los patchcords, de los cordones. En la primera columna, más a la izquierda, ¿no? Después de la temperatura, la siguiente habla de los, digamos, de los patchcords estándar. 5 metros en cada lado, por eso que los patchcords suman 10 metros. En ese caso, a temperatura de 20 grados centígrados, que es lo que está dado normalmente en todas las normas, el canal puede llegar hasta 100 metros. Si utilizamos patchcords de 15 metros, para Mutoa, por ejemplo, hasta 98 metros debería ser el canal. Si utilizamos patchcords de 20 metros, hasta 95 en temperatura de 20 grados centígrados. Conforme va aumentando la temperatura, debemos limitar más el tamaño del canal. Eso es lo que dice esta tabla. Normalmente nos concentramos en la columna que dice 10 metros de cordones, porque es lo estándar, ¿no? Digamos que el uso de mutoas no es tan difundido, se usa sí, pero lo más común es el de 10 metros limitando los patchcords. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo dice la norma que se debe aplicar la tabla 18 en función de esta fórmula que se ve ahí, número 2. Es una fórmula un poquito complicada para calcular la temperatura global. Entonces uno calcula la temperatura global y va a esa tabla. Y ahí está el problema, ¿no es cierto? La temperatura global dice que es 1 sobre L multiplicado por la sumatoria desde n igual 1 hasta n. Bueno, yo creo que ahí la norma no es muy buena. Debí utilizar otra letra, pero bueno. La sumatoria de la temperatura del ambiente más el incremento de temperatura multiplicado por la longitud L sub n. L, sin subíndice, es la longitud total del enlace o canal, porque esto sirve para el canal o para el enlace. L sub n es la longitud del enlace o del canal que tiene las características térmicas comunes. Entonces, un enlace de, digamos, de 60 metros puede tener de repente 3 partes. Una que va por bandejas, otra que va por canaletas y otra que va por otras canaletas con menos cantidad de cables. 3 partes se podrían identificar. Cada una con su temperatura ambiente, de repente en el falso techo una temperatura ambiente distinta a la canaleta y al último tramo de canaleta, porque de repente en el último tramo está en oficina con aire acondicionado. Y la variación de temperatura en cada uno de estos 3 tramos puede ser diferente. Entonces, L sub n va a ser la longitud de cada uno de estos 3 tramos. La temperatura ambiente correspondiente a cada uno de esos tramos y el delta T sub n, el incremento de temperatura debido al remote powering, debido a la alimentación remota, esa alimentación remota, que es una corriente que va a pasar por los cables, va a generar calor por efecto Joule. Entonces, esa variación de temperatura se debe sumar. En nuestro caso, sería desde n igual 1 hasta 3, ¿no? Que estamos diciendo 3 tramos. Dividido entre la suma total de los tramos, o sea, 60 metros, dije, ¿no? Así se calcula la temperatura global de cada enlace. Ese es el cálculo que plantea la norma. Entonces, lo que yo sí quisiera, pasamos de diapositiva, es un poquito explicar qué es esto de las categorías RP, que significan, claro, Remote Powering, ¿no? Alimentación remota. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alimentamos a través del cable de datos, hacemos pasar una corriente. Esta corriente, para llegar hasta los límites
actuales de los tipo 4 de PoE, de PoE++, que se conoce comúnmente como PoE++, podemos pasar hasta 500 miliamperios. Es una cantidad de corriente importante ya, pero que va a generar de todas maneras calor por efecto Joule. Entonces, la norma habla de 3 categorías. RP1, que tiene las limitaciones de tener una corriente promedio, o sea, sumamos todas las corrientes, en algunas va a sobrepasar, en otras va a tener menos, en otros cables posiblemente nada de corriente, algunos estarán alimentados, otros no, pero la suma promedio tiene que ser menor que 212 miliamperios, con la condición que que la corriente máxima en cada cable no sea mayor que 500 miliamperios. ¿Qué cosa es RP1 entonces? RP1 es una categoría de instalación de cableado que no requiere ningún cálculo en el diseño. Es más simple para diseñar, pero sí nos limita cuando queremos conectar un equipo. Si voy a conectar una nueva cámara IP, por ejemplo, tengo que hacer el cálculo. ¿Y el cálculo cómo lo hago? ¿Podemos avanzar, por favor? Ahí está. Tanto para RP1 como para RP2, uno más, un clic más, con esa fórmula. Entonces debe haber un administrador PoE que tenga que hacer este cálculo cada vez que se agrega un equipo PoE en la instalación. Si es RP2, el diseño se hace con un cálculo más simple, pero con la condición también de hacer el cálculo cuando se conecta un nuevo equipo. En cambio, RP3 es más exigente en el diseño, se tiene que hacer cálculos más complicados, que son los que hemos visto hace un rato con esa fórmula, tramo por tramo, en todos los cables, pero el diseño se vuelve más complicado, pero la conexión de nuevos equipos no va a requerir de ningún control adicional. Entonces ya no nos preocupamos de la corriente promedio, solo de que no pase de los 500 miliamperios por cada cable, pero hacemos el diseño desde el inicio, considerando la fórmula anterior. Por eso es que la norma recomienda el uso de la categoría RP3. Dice la norma, la 14763-2, que en el gabinete se debe colocar una etiqueta indicando qué tipo de categoría es la instalación, si es RP1, RP2 o RP3. La recomendación, por supuesto, es hacerlo todo RP3. Estamos hablando de instalaciones de cableado para oficinas, en donde en algún momento podemos poner luminarias IP, teléfonos IP, cámaras IP o cualquier otro equipo, quizás computadoras, impresoras con conexión PoE. Y no sabemos cuándo se va a conectar. Por eso la recomendación de RP3. Si avanzamos, por favor. El tema es calcular el calor producido por esta alimentación remota. La recomendación actual es que, independientemente de que se utilice o no PoE, actualmente la recomendación es que los cables se agrupen en paquetes máximo de 24 cables. Independientemente del PoE, esa es la recomendación actual. Antes era más bien tirarlos todos los cables. El problema de tirar todos los cables es que si yo pongo PoE por un cable superficial, seguramente se va a disipar y no va a tener problemas, ¿no? El calor se disipa y no va a tener problemas. Pero los cables que están metidos por debajo, entre todos los demás cables, se va a calentar más y va a sufrir más en cuanto a su performance, en cuanto a su rendimiento. Entonces ya no es recomendable tirar todos los cables uno encima del otro, sino amarrarlos en paquetes de máximo 24 cables.
Para todos los cálculos se asume la máxima potencia, es decir, todos los cálculos, y la norma así lo dice, se trabajan considerando 500 miliamperios en cada cable, en cada hilo. Tomando en cuenta también que estos paquetes se pueden juntar, como se ven ahí en las imágenes, en los cortafuegos, ¿no? Ahí se juntan porque tienen que pasar muy cerca de los espacios previstos. Pero bueno, eso se considera dentro del cálculo como parte, ¿no? Como parte de lo que va a pasar en realidad. Hacemos un clic más y se muestra ahí la fórmula, que es la que tenemos que utilizar, que es la que indica la norma, ¿no es cierto? Cálculo de la temperatura promedio, que la norma lo llama como temperatura global. Es un promedio porque es dividido entre L. Es el promedio de los de los tramos. No puede haber uno, dos, tres, la cantidad de tramos que realmente se identifiquen como una, una misma unidad térmica. Avanzamos un poquito más. ¿Cómo se calcula ese delta de T? La fórmula general es la que está en la parte superior izquierda, es 0.8. Eso está considerado, esa fórmula, por favor, está considerando 500 miliamperios en cada hilo, o sea, el peor caso. N es el número de cables agrupados. K es un factor que está en función de la canalización. Si uno ve la norma, ahí aparecen esos factores K. Justamente esos gráficos son extractos de la norma. Multiplicado esa X es por raíz de N sobre el diámetro del cable, multiplicado por la resistencia, la resistividad del cable. Entonces, fíjense, en la figura de la parte superior derecha hay un paquete de cables y lo que hemos querido representar ahí es que el cable del medio es el que sufre más, es el que tiene menos oportunidad de disipar calor. Entonces, el cálculo que se ha hecho aquí en la parte central es de los cables que están en paquetes de 24, de 72, de 216 cables, según la categoría 5. Recuerden que para la ISO IS, la categoría 5 es el equivalente a la 5E de la TIA. Categoría 6 y categoría 6A. Cuando dice ventilada, se refiere a una bandeja como las Cablofil. Si damos un clic más, creo que aparece. Ahí está, digamos. Esa bandeja es una bandeja ventilada. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, cuando tenemos 24 cables con categoría 6, el incremento de temperatura es de 4.5 grados. Paquete de 24. Está bastante bien. Si la temperatura ambiente es de 20 o 25 grados, entonces estamos en una temperatura promedio, esa global, de 30 grados. Muy bien, no hay problema. Se tiene que restringir el tamaño del canal o del enlace permanente, lo mismo, pero funciona. Pero, por ejemplo, nos vamos a no bandeja perforada, que también complicado, canaleta o aislada, totalmente aislada térmicamente. Si vemos, por ejemplo, paquete de 72 cables con categoría 5, aumenta la temperatura a 40 grados, más los 20 que teníamos de la temperatura ambiente, supera los 60 grados. Y no se debe superar los 60 grados. La norma para cumplir con la norma, la temperatura máxima del cableado debe ser 60 grados. Luego sí hay una corrección que se tiene que hacer por la distribución del paquete de cables ancho por alto o alto por ancho en la canalización.
Si es redondo, se multiplica por 0.8. Si es 1 a 2, es decir, 1 de alto, 2 de ancho, se multiplica por 0.84 y así. Si es más alargado, 1 sobre 10 por 0.51. De modo que, digamos, como se está ventilando mejor, soporta o contribuye menos al incremento de temperatura. Avancemos, por favor. En la norma tiene su anexo I, que tiene cálculos más precisos. Y luego de eso, entonces, se tiene que calcular o se tiene que ajustar la longitud en función de la temperatura total, global, que es la suma de la temperatura ambiental más el delta T, que es el incremento de temperatura por alimentación remota, considerando siempre que no se debe sobrepasar los 60 grados. ¿Cuáles son los riesgos de que aumente mucho la temperatura? Primero, que el rendimiento ya no se garantiza. Entonces, yo puedo haber pasado la certificación en vacío, o sea, hice mi cableado y lo certifiqué, funciona, pero cuando comienzo a enchufar equipos PoE, el calor hace que el rendimiento ya no sea el mismo. Y lo que antes funcionaba, deja de funcionar. Y otro riesgo más es el envejecimiento de los cables. El calor envejece también más rápido los cables. Entonces, en el cuadrito, hacemos clic, por favor. En ese cuadrito está la misma tabla que hemos visto, pero excluyendo los patch cords. Y entonces estamos hablando del enlace permanente. A 20 grados centígrados, temperatura ambiente, sin ninguna contribución de alimentación remota, 90 metros del enlace permanente. Pero ya si hay 5 grados más, por alimentación remota o por temperatura ambiente, la suma de los dos, hay que reducir el enlace a 88 metros. Y así. Entonces tenemos que hacer los cálculos para cada uno de los enlaces y determinar cuál es nuestro enlace máximo en cuanto a longitud. ¿Qué hemos hecho nosotros? Que seguramente también otras marcas los han hecho. ¿Podemos avanzar, por favor? Digamos que algunas recomendaciones prácticas. Ese primer caso, el caso 1, que es quizás el más utilizado. Longitud de los patch cords conformes a la norma. 5 metros en cada lado como máximo. En el lado de equipos, 5 metros máximo, y en el lado de usuario, 5 metros. En ese caso, la recomendación es, si utilizamos un cableado blindado, podemos llegar, independientemente que sea Cat6 o Cat6A, 85 metros. Así nos resguardamos de que aumentos de temperatura por alimentación remota o aumento de temperatura por ambiente dañe la performance del sistema. Entonces, de esta forma se vuelve más práctico, ¿no? Simplemente hacemos un enlace permanente, si es, por ejemplo, categoría 6A blindado, de 85 metros. Si es un categoría 6 no blindado, o un categoría 6A no blindado, 80 metros. Podemos optimizar, y nos vamos al caso 2, ¿podemos optimizar la distancia del patchcord? Sí, podemos hacerla más pequeña, por ejemplo, considerar patchcord en el lado de gabinete de 2 metros, porque normalmente en el lado de gabinete los patchcords son más pequeños. Entonces, si limitamos los patchcords de gabinete a 2 metros, siempre en el área de usuario 5 metros, pero nos va a permitir hacer un enlace permanente de 90 metros con cable blindado y 85 metros con cable no blindado. Esos cálculos ya se han hecho con los diámetros y resistencias de los cables de Legrand, así que ya está estudiado eso, ¿no? Para evitarnos el cálculo. Y el caso 3, que es el de la siguiente diapositiva, es cuando hacemos una conexión cruzada en el lado de gabinete. En ese caso, la suma de los cordones de la interconexión más el cordón de equipo, o sea, lo que está en el lado del gabinete, la suma debe dar 5 metros como máximo,
en el área de usuario 5 metros y la limitación de los enlaces permanentes son de 84 metros para cableado blindado y 79 metros para cableado no blindado. Y la última parte de la recomendación es las canalizaciones, sobre todo la parte de bandejas. Primero, los paquetes, 24 cables. Si bien es cierto, la norma va a permitir que sean de más cables, la recomendación que damos nosotros es que sean paquetes de 24 cables. Que se pongan en una cama, en una sola capa, si es posible, hasta dos podría ser, pero la recomendación en todo caso de una capa. ¿Y cuántos paquetes se pueden poner juntos sin tener problema de cálculo de disipación? Si es, ahí sí le hemos puesto cable 6 UTP hasta 6 paquetes de 24 en una canaleta, una bandeja abierta como cablofil, por ejemplo. O una bandeja no cerrada, reducimos a 2, no perforada, perdón, una bandeja no perforada sin tapa y una bandeja cerrada totalmente no perforada y con tapa, solo un paquete. Si usamos bandejas tipo cablofil, podemos poner hasta 6 paquetes, uno al lado del otro, en categoría 6. Y en categoría 6A, como su diámetro es mayor, podemos poner hasta 10 paquetes, uno al costado del otro. Esas son las recomendaciones ya habiendo hecho los cálculos de la norma 14763-2. Digamos, eso rápidamente era lo que quería compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta, sería bueno. Sí, gracias Jorge. Voy a habilitar a ver si es que alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta mientras tanto. Sí, Eh, Jorge, de lo que tú has mostrado que es muy interesante porque hoy en día pues para telefonía IP, para cámaras IP se utiliza esta tecnología PoE, ¿no? ujú, Pero se está utilizando pues PoE de alta potencia, ¿no? sí, Que puede llegar casi a 100 vatios. Entonces, ujú. en ese escenario, por ejemplo, ¿cuál de las soluciones es la que se usa más y la que se recomienda? Cualquiera de esos casos se está considerando el PoE++, Ajá, que es hasta casi, en realidad es hasta 90 watts 90 watts. en la fuente, Ajá, eh, 500 miliamperios por cada hilo. ok. Eso está considerándose acá. Entonces, cualquiera de los tres casos, más bien dependiendo ya de la necesidad en el lado del gabinete, ¿no? Yo diría que el caso 2 es el más interesante, pero hay que estar seguro, sí, de que se utilicen pashcos de 2 metros como máximo en el lado de gabinete. Ok. Y en el escenario de Perú, ya desde el punto de vista normativo, que era el tema Ujú. central hoy día, ¿cómo ves la aceptación de esta norma, el uso? Eh, ¿hay una difusión, hay un entendimiento de los usuarios? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, que cada vez más están las normas IS, las ISO IS. Yo considero que están cada vez ganando más importancia en el país, ¿no? Las 11801, tú sabes, ya están aceptadas como normas técnicas peruanas. Al menos la uno y la 2 estamos, ¿no? La 3 creo que todavía no se ha publicado. La 3 ya se aprobó Ya y se vamos, aprobó, vamos por la 4. Sí. vamos por la 4. Y son bastante buenas, ¿no? Son normas bastante buenas. Yo sí, sí le veo bastante aplicación, ¿no? Y son muy completas, sobre todo, ¿no? Ujú. Son normas bastante cuidadas. Y, y sobre POE, ¿hay alguna norma aprobada, una norma técnica o es solamente a nivel de ISO? Ah, bueno, en Perú no, Todavía no. todavía no incluye. Creo que en la 5, en la guión 5 está, creo, algo de, me parece. Ya cuando lleguemos ahí. Eh, Sí,
pero a nivel de ISO sí, pues sí está, ¿no? Bien, Jorge, agradezco tu tiempo y participación, muy valiosa la información que nos has compartido. Este es el primer espacio, la primera versión. Hemos tenido Ujú. nuestros problemitas técnicos, pero Sí. la contingencia también funcionó y hemos podido también lanzar a través de Facebook para los que no se pudieron suscribir. Y para los que quieran suscribirse para las siguientes ediciones, vamos a lanzar los anuncios en el grupo para que puedan participar y hacer sus preguntas. Los que están en el ambiente Zoom pueden hacer preguntas a los participantes, ¿no? Eh, y esperamos ya para la próxima no tener estos problemas técnicos. Agradezco tu paciencia, Jorge, nos has esperado para poder iniciar. Y bueno, reiterarte la invitación para futuras oportunidades, siempre con el afán de que te conocemos y eh, tu apoyo para la difusión de las normas, ¿no? No sé si quieras decir algo para cerrar la transmisión. No, bueno, muchas gracias, más bien, Yuri, y sí, dispuesto siempre para cualquier nueva, nueva presentación, nueva ocasión. Muchas gracias, gracias a todos los que se han logrado conectar y ya nos estamos viendo. Nosotros. Ok, muchas gracias a todos por su participación y nos vemos la próxima edición de Club de Lectura de Mundo Data Center. Buenas noches. Chao. Chao.